Así es, así es. Sí, hoy ya damos concluido por el momento estas columnas que hemos estado haciendo sobre los dirigentes gremiales históricos, ¿no? De Córdoba y del país. Y vamos más bien a dirigirnos ahora a pensadores importantes de nuestra Córdoba y de nuestro país, como fue en este caso Saúl Taborda, Saúl Alejandro Taborda, un, un gran pensador, un pedagogo, alguien que dedicó gran parte de su vida a estudiar los temas educativos, ¿sí? Ahí estamos viendo algunas imágenes, ¿sí? Que pido disculpas que las mandé un poco tardíamente, pero ahí vemos, podemos decir, el último Taborda, ¿sí? Eh, Va a ser alguien que lamentablemente va a fallecer joven, ¿sí? Va a fallecer a los 58 años, pero va a ser una vida muy fructífera. Eh, Saúl Taborda pasó a la historia, podemos decir, como uno de los principales dirigentes de la reforma universitaria, ¿sí? De 1918, ¿sí? Junto a Deodoro Roca, ¿sí? Junto a Gregorio Berman y muchos otros, ¿sí? Pero estoy nombrando, podemos decir, a los principales dirigentes de aquel movimiento tan importante como fue el de la reforma universitaria, ¿no? Que Claro, sí, sí. surgió en nuestra Córdoba allá por 1918. Reforma universitaria que influyó no solamente Córdoba, sino la Argentina y parte de Latinoamérica. Claro, claro, exactamente. Va a tener una gran proyección, sí, como decís, Seba, tanto en la Argentina como en toda Latinoamérica, ¿sí? Y ya vamos a hablar un poquito de todo eso. Eh, Saúl Alejandro Taborda, como era su nombre completo, había nacido un 9 de noviembre de 1885 en la estancia Chañar Ladeado. Sí, nombre bien criollo, ¿no? Chañar Ladeado, propiedad, que era propiedad de sus padres, próxima a Los Chañaritos, aquí en el departamento Río Segundo, de nuestra provincia de Córdoba. Y murió, como decíamos, hoy en día podemos decir muy joven, ¿no? Claro, Eh, claro, sí. un 2 de junio de 1944 en Unquillo, que va a ser el lugar donde se va a radicar Saúl Taborda y va a vivir desde su juventud hasta su muerte. Por eso se lo conoce como el pensador unquillense, ¿sí? O sea, porque la mayor parte de su vida y su trayectoria, tanto intelectual como política, la desarrolló desde la ciudad de Unquillo. Podemos decir que tempranamente, mientras la intelectualidad argentina miraba hacia las metrópolis europeas, Saúl Taborda ya se inclinaba por su propia realidad a través de una vocación literaria, porque también fue escritor. Estamos hablando de alguien multifacético, que también va a desarrollar a lo largo de su vida esta vocación literaria. Fue autor de novelas, de cuentos, de poesías y de ensayos, ¿sí? El mismo año de la reforma universitaria, por ejemplo, 1918, él va a publicar una novela de nombre Julián Vargas, que era un personaje que ponía a prueba los valores inculcados por la aristocracia criolla frente a un creciente envilecimiento de los vínculos humanos, apareciendo a su vez en ciernes la problemática universitaria. Estamos hablando de 1918. Él se va a recibir de abogado en la Universidad de La Plata, fíjense, no estudia en la Universidad de Córdoba, a pesar de que era cordobés, va a estudiar en La Plata,
se va a recibir en 1910 y se va a doctorar en la ciudad de Santa Fe en 1913, ¿sí? O sea que él desplegó su actividad académica no solo en Córdoba, sino en otras provincias, como Buenos Aires y Santa Fe. Eh, Comienza a participar como un joven profesional, ¿sí?, en el proceso que va a llevar a la reforma universitaria de 1918, de la cual fue, como decíamos, ¿sí?, junto a Deodoro Roca y otros dirigentes, uno de los principales que va a llevar adelante todo este proceso. Ese rol central dentro del proceso lo llevaría en los meses inmediatamente posteriores a esta rebelión estudiantil a ser designado como profesor. Siendo muy joven, va a ser designado profesor, pero no en Córdoba, sino en la Universidad del Litoral, ¿sí?, con sede en Santa Fe y en Paraná, que va a ser una de las primeras que va a tomar los postulados de la reforma universitaria, ¿sí?, como el cogobierno, ¿sí?, estudiantil, de egresados y de los docentes. En aquel momento, en la Universidad del Litoral se van a aplicar estos postulados, ¿no?, que podemos recordar por el apoyo que le va a dar el presidente Irigoyen a este movimiento, ¿sí?, que va a enviar a su ministro de Educación, Irigoyen, de aquel momento, que va a avalar todo esto que postulan los estudiantes, ¿sí? O sea, lejos de reprimir o de ponerse en contra de este movimiento, el gobierno de Hipólito Yrigoyen va a apoyar esto y se va a empezar a aplicar en todas las universidades del país. Una de las primeras va a ser la Universidad del Litoral, y ahí va a ir Deodoro Roca como profesor. Decíamos, va a proponer algunas novedades como las casas del estudiante, con la finalidad de incorporarlos a la comunidad educativa y mejorar la relación con los educadores. Y él va a empezar a expresar sus ideas, ¿sí?, desde aquel momento. Expresó la misión de elaborar el futuro de América Latina hasta su completa realización, y en esa línea continental va a proponer la creación de una universidad latinoamericana, ¿sí? O sea, él va a tener, como todo el ideario de la reforma, que ya desde aquel manifiesto que va a ser redactado y leído en aquellas jornadas por Deodoro Roca, ¿sí?, podemos recordar que se dirigían a los jóvenes de Sudamérica, ¿sí? O sea, no se dirigían solo a los jóvenes estudiantes de Córdoba ni de Argentina, sino de toda Sudamérica. Incluso van a hablar de Latinoamérica, ¿no? Va a haber un gran espíritu latinoamericanista, podemos decir, en la reforma y en el propio Saúl Taborda, que va a desarrollar este pensamiento en todos sus escritos, que fueron muchos. No podemos dejar de lado tampoco que Saúl Taborda fue además un eminente pedagogo, como decíamos antes. Él va a formarse en la pedagogía, además de su formación como abogado, y va a llegar a elaborar una teoría pedagógica reconocida internacionalmente, ¿sí? Fue un gran pedagogo, muy reconocido, y él sostenía que el ideal pedagógico no puede ser una creación abstracta o arbitraria y externa al educando, ¿sí?, sino que eso, el ideal de educador o del educando, es un producto social de la colectividad en que se educa, y la colectividad modeladora del ideal pedagógico no es otra que la propia nación. O sea, va a ser un pensamiento muy nacional, ¿sí?, muy, podemos decir, muy propio, ¿sí?, de todas estas ideas
no solo argentinas, sino latinoamericanas. Y va a ser, por este motivo, va a ser designado en su momento por el gobernador Santiago del Castillo, ya hacia el final de su vida. Acá me estoy adelantando un poco, pero Claro, sí, sí. para ver la proyección que tuvo esta tarea pedagógica de Saúl Taborda, ¿sí? Él va a ser designado al crearse el Instituto Pedagógico de Córdoba, ¿sí? Con sede en el Colegio Garzón Agulla, ¿sí? De nuestra ciudad, aquí en Barrio General Paz. Además es de donde estoy hablando. Yo vivo en este barrio. Ahí junto a Luz Vieira Méndez y Antonio Sobral van a ser designados al frente del Instituto Pedagógico, ¿sí? Y va a ser desde ahí, desde el Colegio Garzón Agulla, se van a formar muchos educadores aplicando estas ideas que proponía Saúl Taborda, ¿sí? Ideas muy, muy novedosas para la época, ¿sí? Estamos hablando de los principios de los años 40, en este caso, del Instituto Pedagógico. Y volviendo a la época de la reforma universitaria, podemos decir que este ideario de la reforma lo va a llevar a Taborda personalmente a relacionarse con grandes personalidades de la época, como por ejemplo Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿sí? Haya de la Torre fue un gran líder peruano, ¿sí? Que estudió en la Universidad de Córdoba, ¿sí? Como muchos estudiantes peruanos, ¿sí? Que venían ya desde aquella época y han seguido viniendo durante décadas. Y Haya de la Torre va a llevar este ideario de la reforma universitaria a su país, al Perú, ¿sí? Donde se va a aplicar, ¿sí? Va a ser un líder fundador del APRA, por ejemplo, ¿sí? Uno de los principales partidos políticos peruanos. El nombre de APRA significa Alianza Popular Revolucionaria de las Américas. O sea, ya en su nombre, este movimiento político llevaba implícito, ¿no? Esta idea del latinoamericanismo como muy importante. También se relacionó Taborda con, por ejemplo, José Antonio Mella, un gran dirigente cubano, Germán Arciniegas de Colombia, y otros líderes latinoamericanos, ¿sí? Como Natalicio González del Paraguay, Juan José Arévalo de Guatemala, el padre del actual presidente de Guatemala, ¿sí? El actual presidente de Guatemala es hijo de este dirigente que fue presidente en su momento, ¿sí? Juan José Arévalo. Estamos hablando de principios de la década, fines de la década del 40, antes del gobierno de Jacobo Arbenz, por ejemplo, ¿sí? O sea, dirigentes muy importantes que van a ser muy combativos ellos y combatidos desde los Estados Unidos, ¿no? Jacobo Arbenz va a ser derrocado por un golpe militar apoyado por Estados Unidos en su momento. De eso podemos hablar otro día. Sí, También se sí. relacionó con Manuel Ugarte, un gran intelectual argentino que llegó a ser, al final de su vida, fue embajador del gobierno del general Perón en países como Nicaragua. En fin, con Alfredo Palacios, con Leopoldo Lugones, con José Ingenieros, con Alejandro Korn, con Arturo Jaureche, ¿sí? Conoció a Jaureche, se identificó mucho, si bien no llegó a formar parte de lo que fue Forja, por ejemplo, ¿no? Aquel movimiento de intelectuales irigoyenistas, pero que van a adherir al peronismo, ¿sí? En los comienzos. Él tuvo una relación con ese grupo de Forja, de mucha amistad, hubo varias entrevistas, y una gran identificación con el pensamiento, ¿no? Tanto de Jaureche, Scalabrini Ortiz y otros, ¿sí? Intelectuales y políticos de aquella época.
podemos decir, para no extendernos demasiado, ustedes díganme cómo estamos de tiempo, este, pero ubicándonos, por ejemplo, en la década infame, que es la época en que surge este movimiento Forja, Saúl Taborda ahí se va a trincherar, eso lo dice Roberto Ferrero, ¿sí? En este libro, a ver, no sé si lo toma bien la cámara, a ver, Sí, ahí recordemos Roberto Ferrero, historiador cordobés de larga gran, trayectoria. gran historiador que tenemos aquí en Córdoba, ¿sí? Ujú. Que, bueno, este es uno de sus tantos libros que tiene Roberto, ¿no? Más de 60 libros, y, bueno, uno de ellos dedicado a Saúl Taborda, ¿sí? Sí, ahí lo vi. Y ahí creo Sí, que sí, se sí, sí, alcanzó ahí a ver. salió, sí, se alcanzó a ver, sí. Bien, decíamos, Roberto Ferrero dice que él como que se atrinchera, ¿no? Él ve, por supuesto, muy negativamente lo que estaba sucediendo en el país en aquella década infame, ¿no? Esa década eh, tan violenta, por un lado, donde se vuelve a aplicar aquel fraude denominado patriótico, entre comillas, ¿no? Este, y frente a esa realidad tan dura que se vivía durante la década infame, esa década del 30, él va a elaborar la mayor parte de sus reflexiones y su tanto pensamientos como pedagógicos, filosóficos y políticos. ¿M? Y va a ser ahí en Unquillo, donde decíamos, él se había radicado ya hacía varios años y va a reflexionar, ¿sí? Va a hacer grandes reflexiones. Y ahí dice Roberto Ferrero, Taborda vuelve sobre sus pasos y construye una nueva filosofía, una nueva concepción de la cultura y una nueva fase de su teoría pedagógica, el comunalismo federalista, así la va a llamar. También va a hablar de una cultura facúndica, ¿sí? O sea, como rescatando a aquellos viejos caudillos del siglo XIX, ¿sí? Tan denostados por la cultura y por la historia oficial, ¿sí? Él va a rescatar aquello, por eso usa el nombre de facúndico, como Claro. rescatar al Facundo, ¿sí? Que había sido tratado por Sarmiento en aquel su famoso libro, ¿no? Civilización y barbarie, pero identificándolo con la barbarie, ¿sí? A Facundo Quiroga. Él va a, si bien hay que aclarar, lo respeta mucho a Sarmiento, ¿sí? Como un gran intelectual, ¿sí? Muy polémico, claramente, ¿sí? Y con algunos aspectos, o sea, un personaje contradictorio. Tal vez otro día podemos hablar de Sarmiento, ¿no? Algunos aspectos muy negativos, pero que también un gran educador, por otro lado, como Claro. lo fue Saúl Taborda, ¿no? Entonces podemos ver hasta cierto paralelismo. Pero él toma justamente el nombre de Facundo en el sentido contrario al que va a tomar Sarmiento, como un rescate de la cultura nacional, ¿m? Sobre todo, y la cultura del interior del país, ¿sí? No vista tan desde Buenos Aires, ¿sí? Como lamentablemente hemos tenido, ¿sí? Y seguimos teniendo en la Argentina, sino algo más integrado, integrando al interior, y por eso habla del federalismo. Eh, Bien, y podemos decir que ella, bueno, hacia el final de su vida, en mayo de 1940, como mencionaba yo anteriormente, Santiago del Castillo, que es quien sucede a Amadeo Sabatini en la gobernación de Córdoba, ¿sí? Aquellas gobernaciones muy progresistas, ¿sí? Que hubo en Córdoba, ¿no? De, tanto la de Sabatini como la de Santiago del Castillo. Eh,
se van a hacer cargo de esta Escuela Normal Superior de Córdoba, como es el nombre oficial del Instituto Garzón Agulla, y se ponen en práctica sus ideas pedagógicas desde ahí, con todos estos planes de renovación educativa, ¿sí? Y juntamente, como mencionábamos antes, al doctor Antonio Sobral, que también había participado en la reforma universitaria del 18, y a Luz Vieira Méndez, otra gran educadora de Córdoba. Tiene relación, como decíamos antes, con el revisionismo histórico, ¿sí? Y con el naciente nacionalismo popular, ¿sí? Que va a dar su apoyo al naciente peronismo. Él prácticamente no va a ver este nacimiento del peronismo, porque va a fallecer, como decíamos antes, en 1944, ¿sí? Un 2 de junio, lamentablemente a raíz de un ataque cardíaco, ¿sí? A los 58 años, lamentablemente, va a fallecer Saúl Taborda, ¿sí? Podemos decir, para finalizar, que su tumba en el cementerio viejo de Unquillo recuerda a todo el que lo visita que Saúl Alejandro Taborda vivió y pensó para su tierra. Eso es lo que dice la lápida, ¿sí? De Taborda en Unquillo. Y también otra frase que se va a dejar en otra placa ahí en su tumba como homenaje, que dice: la vida de un pueblo es una realidad de historia y de cultura, de la que no se puede prescindir si queremos entender nuestro presente y conquistar el futuro. Bueno, este ha sido nuestro humilde homenaje, ¿sí? a este gran pensador, a este gran pedagogo que hemos tenido en nuestra Córdoba, y que es bueno refrescar y recordarlos, ¿no? Además de su destacada actuación durante la reforma universitaria, una gran trayectoria de vida, ¿sí? Una gran obra ha quedado de Saúl Taborda. Alejandro, bueno, te queremos agradecer tu participación en TED Ceilán, bueno, y estas semblanzas que nos haces de los personajes históricos de Córdoba, y bueno, muchos que son más conocidos y otros no tanto, ¿no? Porque bueno, Saúl Taborda es muy conocido obviamente en el mundo de la educación, de la pedagogía y eso, pero por ahí no toda la sociedad conoce, a lo mejor le suena el nombre, pero no lo conoce en profundidad lo que hizo, a qué se dedicó y qué obras quedaron de él. Es cierto. Me parece muy interesante la propuesta de Sarmiento, un personaje apasionante. Nos tendríamos que salir de Córdoba, pero te lo dejo ahí pendiente para un tema que va a dar mucha tela para cortar, el tema de Sarmiento. Sí. En realidad a Sarmiento habría que dedicar varias columnas, ¿no? Varios programas. Pero sí, cómo no, si les parece, podemos tratar el tema. Sí, uno de los temas más debatidos, ¿no? de la historia de nuestro país, ¿no? La figura de Sarmiento, justamente un personaje muy polémico, pero muy rico a la vez, además de una larga trayectoria, ¿no? Desde su juventud hasta su muerte, pasando por la presidencia de la Nación, nada menos. Así que sí, como no, si les parece, una próxima columna la podemos dedicar a Sarmiento. Para mí es uno de los ejemplos claros de que es imposible esta idea que tienen algunos de calificar a algunos de héroes o villanos. Todos los personajes humanos tienen facetas, y en algunas facetas podemos coincidir ampliamente con Sarmiento, y en otras facetas podemos estar absolutamente en contra y hasta detestarlo, pero no, esto de este es bueno y hace todo bien, este es malo, hace todo mal, no es algo que existe en la realidad, en la política, ni en ningún ser humano.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Sí, sí, tenemos que dejar de ver blanco negro, estas cosas, aunque es muy argentino, ¿no? Sí, Es sí, muy sí, sí. argentino y muchos dicen que la famosa grieta empezó allá en 1810, ¿no? Claro. Ya con Saavedra y Moreno, etcétera. Pero me parece que sí, creo que una historia seria eh, tiene que contemplar tanto a los procesos históricos como a los personajes en su complejidad, ¿no? Y no ni ensalzar demasiado a unos ni condenar a otros, ¿sí? Salvo, bueno, habrá algunos que sí, que merezcan esas condenas, ¿sí? Y habrá otros que merecen, digamos, un ensalzamiento, no sé. Ayer se cumplió el aniversario de San Martín, por ejemplo, y es uno de los pocos personajes que prácticamente no se discute, ¿no? De nuestra historia, o Belgrano, en fin. Pero creo que la gran mayoría de los personajes históricos de nuestra historia son discutibles y tuvieron sus aspectos positivos, negativos, etcétera, y también depende cómo los analicemos. Así que bueno, muchísimas gracias, Bueno, compañero. Ale, Gracias a vos, muchísimas Ale. gracias por Gracias, por Alejandro. este nuevo aporte.